de influencia, mujeres que tienen influencia. ¿Cuántas mujeres son de influencia en este lugar? Me llega eso. Todas somos mujeres de influencia. Hemos marcado la vida de personas que viven a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de nuestras familias, ¿verdad? Y este es el tiempo donde vamos a hablar de una mujer que se destacó en el Antiguo Testamento, donde en esa época que ella vivía era una época muy trágica para el pueblo de Israel. Esta mujer, a pesar de toda la cultura que se movía en esa época, esta mujer pudo sobresalir porque tenía un carácter de fe, un carácter de fidelidad, un carácter de valentía. De valentía. Amén. Y es que Dios usa a los valientes, a los que están dispuestos a servirle y oír su voz. Y esta mujer de la cual voy a hablar se trata de Débora. No sé cuántos han oído la historia de Débora. En el libro de Jueces, capítulo 4, en el versículo 1 se narra la condición que Israel vivía. El líder de ellos espiritual se había muerto. Y dice la palabra que el pueblo de Israel se apartó de Dios y hizo lo malo delante de Dios. Y se volvieron a dioses que no era el Dios de Israel, a Jehová su Dios. Y llegó su condición tan caótica, hermanos, de que Dios se enojó con ese pueblo y los entregó al rey Jaín para que los oprimiera por medio del el capitán del ejército, Císara. Y dice la palabra que Jesús los vendió a este rey, el rey de Canaán. Y resulta que cuando el pueblo estaba oprimido, por 20 años fue oprimido el pueblo de Israel por desobedientes, porque se apartaron del Señor. Mas sin embargo, Dios nunca nos va a soltar. Y yo estudiaba este libro, cómo la misericordia de Dios sobreabunda en cada uno de nosotros. De generación a generación ha venido transmitiéndose su misericordia. Porque a pesar que el pueblo estaba desorientado, no tenían quien los guiara, Dios se acordó de ellos. Y la palabra dice que Dios en esta situación levanta a una mujer. Wow, a una mujer, hermanos, que en esa época para la cultura de ellos la mujer era relegada. La mujer no podía tener liderazgo. La mujer no podía tener ninguna función en el ámbito social ni en el espiritual. E incluso en una ocasión el apóstol Pablo decía que la mujer calle. Pero hay que ver el contexto en el cual se dijo ese tiempo. Esta palabra. Y yo lo que veo es la importancia y el papel que desarrollamos nosotros las mujeres en el reino de Dios, en las manos de Dios. No te menosprecies ni te sientas como no tienes una función, porque todas tenemos una función en las manos del Señor. Y voy a leerle desde el capítulo 4 verso 4 de Jueces. Dice la palabra: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba a Israel. Débora, profeta. Esta era su profesión, era profeta. Mujer de Lapidot, que está diciendo era una mujer casada. Tenía un esposo. No la dijo era una mujer sola, tenía un esposo. Estaba sujeta a su esposo. Y dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Este era el lugar, hermanos, donde esta mujer se sentaba a tratar los problemas del pueblo, espirituales como civiles, porque ella era una jueza, ¿verdad? Entre Ramá, dice, y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes,
de Neftalí. Y dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Aquí vemos que Dios ya había hablado a Débora, que Dios iba a quitar la opresión que el pueblo estaba viviendo. Y le habló a Débora y le envió el mensaje a Barak. Era el líder de guerra, el general de guerra que tenía Israel para pelear contra este rey que los estaba oprimiendo. Y le dice Barak, y le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¡Qué valentía! No era que este hombre no tenía valentía. ¿Sabe por qué buscaba el respaldo de esta mujer? Porque confiaba en que esta mujer era una mujer poderosa, una unción que hablaba la palabra, el mensaje que Dios quería para su pueblo. O sea, era el respaldo espiritual que Barak sentía la fuerza a través de que ella fuese con él a la guerra. Y vemos la valentía de esta mujer. Entonces vemos otro papel de Débora en esta historia. Una mujer militar, una mujer que estaba dirigiendo a un ejército, hermanos. ¿Se da cuenta el potencial que Dios tiene escondido en cada vida? No importando las circunstancias ni los tiempos en que vivamos, Dios siempre tiene un propósito para cada quien. Y ella le dice: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak. Una mujer que escuchaba la voz de Dios, una mujer que creía en la palabra que Dios le hablaba. Y por eso Barak le dice: si tú vas conmigo, yo voy a ir. Porque sabía que el respaldo de Dios iba a través de esa mujer. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros podemos ser influencia en nuestra sociedad, en el mundo donde nos movemos. Podemos ser influencia en todas las áreas. Ella era una jueza. Nosotros aquí admiramos a las mujeres que son juezas, ¿verdad? De la Suprema Corte en este país, que toman decisiones importantes para cómo guiar a una nación. Y ese era el papel de Débora. Y era una mujer que adoraba a Dios. ¿Y por qué Barak le dice? Porque él sabía que la compañía él iba a llevar el mensaje de Dios para lo que él quería hacer con el pueblo de Israel. Y sabe que el ejército que tenía Sísara no era cualquier ejército, era un ejército poderoso. Dicen que sus carros eran de hierro, tenían una protección que no fácilmente era fácil de combatir. Pero Jehová Dios había dicho la palabra que fuese a encontrarse con su enemigo, porque él lo iba a entregar en manos de él. O sea, ¿qué nos detiene a nosotros para conquistar las batallas cuando sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que se levanta en contra de nosotros? Aleluya. Pero sabe, hermanos, que yo siento de que cuando nosotros tenemos la certeza quiénes somos en Cristo Jesús, porque Débora le dice: yo voy contigo, pero esta batalla no va a ser para ti. Esta batalla va a ser para una mujer. Ni siquiera le dijo: esta batalla va a ser para mí. ¿Se da cuenta? Va a ser para una mujer. Nos está incluyendo a nosotros, porque no solo se puso ella como mujer presente en ese momento, sino se puso para una mujer, porque detrás de esa Débora iban a venir mujeres grandes, poderosas en el reino de los cielos, que vamos a tener influencia en las tinieblas, hermanos, para conquistar las batallas que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Y Dios libertó al pueblo de Israel porque hubo alguien determinado a oír y a obedecer, a creer la palabra de Dios. Y vemos como Débora fue una mujer. Su historia es impresionante, es maravillosa, porque en medio de esa época, la cultura pudiera haber sucumbido ella y no tener desarrollo en lo que Dios la había llamado. Pero ella sabía de dónde venía su llamado y por eso ella pudo surgir, y su historia está escrita en la palabra de Dios. Porque ahora nosotros buscamos ese mismo ejemplo de ser como ella. Entonces Débora en la Biblia la describe que fue una profeta de Dios. Ella es la cuarta juez mencionada en el libro de Jueces y la única juez mencionada en la Biblia. Ella era una líder de Israel. Débora era la esposa de Lapidot. Se convirtió en el líder militar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad, hermanos? Se convirtió en el líder militar. Ella era una compositora que dirigía a su pueblo en la adoración. Motivaba al pueblo a adorar a Dios. Motivaba al pueblo de Israel a que se sometieran a Dios. Entonces la palabra dice que ella tenía su ¿cómo se pudiera decir? Donde juzgaba al pueblo bajo una palmera. Ni siquiera un escritorio, ni siquiera una oficina donde pudiera ir el pueblo a consultarle. Ella bajo una palmera dice que atendía la necesidad del pueblo. ¿Qué condiciones ponemos nosotros para hacer la obra de Dios? ¿En qué condiciones nos disponemos? Si yo no tengo esto, no lo hago. Esa disponibilidad de Débora a enfrentarse a todos los hombres en esa época no ha de haber sido fácil. Mas sin embargo, cuando tú estás oyendo lo que Dios te manda hacer, nada te va a detener. Amén. Aleluya. Y vemos la importancia del papel de Débora, ¿verdad? Entonces dice en el verso 14, dice, entonces en el mismo capítulo de Jueces, entonces Débora dijo a Barak, levántate. Ahí lo vuelve a animar. Levántate, Barak, levántate. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Levántate, levántate. ¿Acaso no está Jehová delante de ti? ¿Acaso no va Jehová contigo para conquistar las batallas? Para derribar al enemigo. Levántate. Es hora que nos levantemos, que seamos mujeres de influencia, que seamos una iglesia de influencia, hermanos, en estos tiempos que vivimos. Y quiero hablarles de otra mujer que muy poco se menciona, se llama Lidia. Su historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12 al 15. Y de ahí llegó, este es el viaje del apóstol Pablo, que llegó a Filipos, pero Pablo ya había recibido la orientación, la guianza del Espíritu Santo, que le dijo, yo quiero que vayas a Filipo, porque ahí está una mujer que conocía de Jehová Dios y adoraba a Dios, pero no conocía el evangelio de Cristo. Y dice la palabra, y de ahí llegó Pablo, ¿verdad?, a Filipos, que en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvieron aquella ciudad algunos días. Entonces, y ahí entra la historia de ella. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Vemos una característica de Lidia. Ella era una empresaria.
¿Cuántas mujeres empresarias hay aquí? Esta mujer era empresaria, ella se rozaba con gente de la alta sociedad en ese entonces, porque ella hacía telas finas y la vendía para que los reyes se hicieran ropa. No era una mujer cualquiera, tenía un estatus económico, hermanas, alto. Era una mujer empresaria. Y dice la palabra que aunque ella no era judía, pero conocía del Dios de los israelitas, y ella adoraba a Dios. Y sabe que ella influenciaba a sus compañeras, porque dice la Biblia que ella se iba al río y se juntaba con las mujeres para adorar a Dios. Y oye el evangelio del apóstol Pablo, y dice la palabra que Dios le tocó el corazón para que oyera el mensaje de salvación. Y sabe que esta mujer fue una de las primeras convertidas en el continente europeo. Y dice la palabra que ella también ayudó a Pablo en los viajes misioneros. Y hacía grupos, hacía cultos en la casa de ella para que los judíos se juntaran a adorar al Señor. Porque eran pocos los judíos que habitaban en ese lugar y no tenían una sinagoga donde congregarse. Y ella prestaba su casa para que ahí se predicara el evangelio. Yo sé que muchas de nosotros ponemos nuestras casas para que se predique el evangelio del Señor. Amén. Somos influencia, hermanas. Somos influencia. Y esta mujer, de verdad, a través de ella, el evangelio llegó a estos continentes, porque el evangelio corrió de Europa para otros países. Entonces el evangelio necesita de mujeres, de hombres que tengan influencia, que tengan determinación, que tengan carácter, que tengan fidelidad para correr esta palabra del Señor. Y luego, mire, ¿cómo podemos entonces ser una mujer de influencia? Ser una mujer de influencia, hermanos, tiene que tener pasión. Apasionada. ¿Cuántos se han sentido apasionados aquí? Puchica, ¿no están apasionados de su esposo, de su esposa? La pasión nos lleva a hacer locuras. ¿Cierto o no? Entonces tenemos que ser apasionadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros encontremos nuestro llamado. El único llamado que Dios nos ha hecho. La pasión te llevará a conseguir tus altas metas y expectativas. Y cuando llegas a ese lugar, encontrarás que para esto fuiste llamada. También una mujer tiene que ser una influencia espiritual. Cuando somos influyentes en lo espiritual, hermanos, tenemos que ser influidos por el Espíritu Santo. Una mujer llena del Espíritu Santo es una influencia en su casa, en su comunidad, en donde quiera que ella vaya. Va a ser una influencia para poder dar el testimonio de quién es ella en el Señor. Entonces, ella confía en el poder de Dios y se antepone a los problemas de la vida. Sabe a quién acudir cuando estamos en situaciones caóticas. Porque sí pasamos situaciones difíciles, pero sabemos a quién acudir. Sabemos a quién recurrir cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Y ese es a nuestro Padre Celestial. También las características de una mujer de influencia tiene que ser apasionada en cuanto a su llamado. Apasionate del llamado del Señor. Apasionate de lo que haces por el Señor. Tiene que ser individual. Tienes que ser única. No puedes imitar a los demás queriendo ser como el otro. Tienes que ser única porque Dios te hizo única. ¿Verdad? Descubre tu estilo de liderazgo. Descúbrelo con el Señor, el estilo de liderazgo que Dios ha puesto en tus manos. Tiene una intimidad. Se relaciona con su Creador y ahí está el secreto. Relacionarse con el Creador es lo que nos lleva a nosotros a alcanzar las expectativas que Él tiene para cada uno. También dice que es idealista. Se atreve a soñar, a proyectos.
Esther lo hizo, se atrevió a soñar que si entraba al palacio del rey sin que la hubiesen llamado, sabía que su atrevimiento iba a lograr que el pueblo de Israel fuera salvo. Una mujer se atreve, te atreves a hacerlo, a cubrir los retos que Dios te manda. Es intercesora. Es bonito ser una mujer de influencia, pero hay características que llenar. Tienes que ser intercesora, tienes que ser independiente también y agudiza tus habilidades sociales. Es decidida, alcanza su potencial. Somos decididas, hermanas, somos decididos, hermanos, porque no solo la mujer estamos en este papel. Somos todos. Se integra y es íntegra. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar. Tenemos que ser íntegras. Vive de manera coherente. Ser íntegro es vivir una vida coherente, una vida recta, una vida solvente de todos nuestros actos. Esa es una de las características. Y dice también que vive de manera coherente en un mundo donde hay muchas incoherencias. Nosotros tenemos que ser lo opuesto de las corrientes de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Entonces, dice en Mateo 22:37, y este es uno de los mandamientos que el Señor enfatizó a su pueblo Israel y nos enfatiza a nosotros. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí está el secreto. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, donde está todo tu ser, donde están todo tu sentir, con toda tu alma. Y es que cuando amamos, somos leales. Somos leales, somos fieles cuando verdaderamente amamos. Y eso nos hace diferentes en este mundo, el amar a Dios. Y por eso podemos llevar liderazgos poderosos, porque el amor de Dios nos sustenta. Porque el amor de Dios es el que nos ayuda. Por amor a Él yo no le fallo. Por amor a Él yo le sirvo. Por amor a Él yo doy todo lo que tengo. Por amor a Él. Porque Él me amó primero. Y esa pasión me lleva a ser íntegra delante de Él y delante de los hombres. Este es lo que nosotros tenemos que vivir día con día, hermanos. Pero también yo tengo historias que no solo están escritas en la Biblia, sino tengo historias que se han plasmado en esta casa de MCJ el Rey. Porque la historia de Débora ya la conocemos, pero tenemos historias dentro de casa que han impactado la vida de muchas personas, hermanas. El evangelio llegó a mi familia por una tía de mi mamá. Tanto fue su relación con el Señor que dice la historia, mi mamá nos contaba que ella sabía cuando el Señor la iba a venir a buscar. Y ella decía a su familia: preparen la casa, báñenme, peínenme, porque el Señor viene a buscarme. Y se convirtió al evangelio sin retroceder. Y en los tiempos que ella se convierte al Señor, el evangelio no era tan popular como lo es hoy en día. Mas sin embargo esa mujer se paró y predicó a su familia. Ella murió cantando y alabando al Señor. Reunió a toda su familia y les decía: sirvan al Señor. Esto es lindo, servir al Señor. Esa mujer impactó nuestras vidas y a través de mi madre impactando a nuestras familias también, a mis hermanos. Gente que marcaron la vida y siguen escribiéndose historias, hermanas. Tenemos a nuestra pastora Berta Isabel Chávez, una mujer extraordinaria para mí. No solo porque es mi hermana, sino porque ha sido una mujer determinada a servir al Señor. Ha vencido todo.
ha vencido toda barrera, ha vencido quizás los mismos sueños que ella tenía para sí, para acudir al llamado que el Señor le hizo de pastorearnos a nosotros con su esposo. Mujeres que han marcado la vida de muchos, ¿verdad? Son historias vivientes de esta casa. Ahora a nosotros nos toca escribir nuestra historia. Aquí tenemos mujeres de influencia. Hablé de Débora, hablé de Lidia. Tu nombre hace falta en este cardboard, en esta cartulina, para que tú empieces a escribir la historia de la generación que tenemos en esta casa, para que empieces a escribir la historia en la familia que tú te estás alrededor, para que tú empieces a escribir la historia en tu trabajo, que digan, realmente estás una mujer de fe. Y así, hermanas, yo admiro a mi hermana Berta, porque Dios la llamó al pastorado. Ella venía del Salvador. Quizás no quería ser pastora, porque ya Dios venía tratando con ella. Mas, sin embargo, le dijo, ¿para dónde tú vas? Aquí te quiero. Y se casa con el pastor Billy. Jamás pensó que ellos iban a ser pastores, pero Dios tiene propósitos. Tiene, como ella decía, tiene propósitos escondidos que al tiempo Él los va a dar a luz. ¿Se da cuenta? Entonces, la verdad es de que ella pudo vencer las circunstancias, ¿verdad? Y cumplir el propósito de su llamado. Dios también tiene mujeres aquí en MCJ El Rey, líderes de redes familiares, que constantemente están trabajando con sus equipos, que constantemente están en discipulados, que constantemente están ayudando a las personas que están bajo ellos. Mujeres dispuestas que han tenido que sacrificar quizás tiempo con sus hijos, con su familia, porque han entendido el llamado del Señor. Yo admiro a mis líderes de red. Yo admiro a la hermana Jackie García con el amor, con la carisma. Admiro a Teresita, todos los que ellos trabajan. Yo admiro a cada mujer, hermana, que se para cada viernes a predicar una palabra para que las vidas sean llegadas al Señor, aleluya, para que tu vida sea edificada. Esa es tu historia, ese impacto que tú vas a hacer, esa influencia que tú tienes en tu célula. No la tomes por poco, hermana. Dale el valor que realmente Dios ha puesto en ese llamado. No lo tomes con liviandad, tómalo con carácter, con respeto, con honra para aquel que te llamó. Yo admiro, hay una jovencita aquí que yo admiro mucho, es a Angie, una muchacha que ha cautivado a la juventud de esta iglesia. Y ella está marcando un legado, la influencia del amor que ella siente por el Señor para impactar la vida de otras personas. A Glenda, yo admiro a Glenda. Admiro su vida desde una niña. Miren, aquí está Glenda. Cuando ella era una niña, desde pequeñita ella tenía ese deseo. La vemos con la Biblia. Su abuela la educaba porque mi hermana se había venido para Estados Unidos. Y la educaba y le enseñaba a tener fe en el Dios Todopoderoso. Y años después vemos a Glenda, su recorrido. No estoy vanagloriando a las personas como tal. Estoy engrandeciendo al Dios que nos llama, al Dios que nos da la capacidad para poder lograr las metas. Aleluya. Glenda ha sido una mujer que ha impactado la juventud de esta congregación, ha impactado a las mujeres de esta congregación, y no solo, hermanos, en el ámbito espiritual. Ha sido una mujer que ha sabido sobresalir en su carrera académica. Y así como ellas, hay tantas mujeres que quizás en silencio, por la oración, está haciendo una influencia a tu familia. Dios no ha terminado con nosotros. Dios sigue esperando que historias como la de Débora, que historias como la de Lidia se escriban.
para que estas vidas puedan impactar a la generación presente y la porvenir. Para que los hijos de nuestros hijos puedan un día y predicar y decir: esta mi madre o este mi padre fueron una influencia poderosa y ahora yo estoy salvo porque ese mensaje de salvación y ese carácter de fidelidad lo mantuvo para yo tener un ejemplo a seguir. Somos importantes, hermanos. Somos importantes en las manos del Señor. Necesitamos ponernos disponibles para el Señor. Y quisiera mencionar a muchas mujeres de acá, pero sé que mencionando a las redes familiares, a las cabezas de red, se entiende que estamos impactando en esta generación. Porque el mundo se está en caos, como lo estuvo en el tiempo que Débora se levantó como jueza, como líder de Israel. Y todavía vienen muchas mujeres, muchas personas que necesitan ser influenciadas por tu vida, por tu carácter, por tu fidelidad, por tu amor hacia Dios. Hace poquito una señora me estaba mostrando una foto, una hermana que está aquí. Mire, me dice, hace tantos años la pastora oró por mi hijo. Mi vida fue transformada desde ese momento. ¿Qué impacto hacemos nosotros, hermanos? ¿En silencio? ¿En el bullicio? ¿En cualquier circunstancia? No, Dios nos ha llamado a ser gente de influencia. Gente que hace cambiar el rumbo de la historia de vidas, para que vidas sean completas en el Señor.